Buenas tardes chicos, o buenos días, depende de la hora en que vean este video. Bienvenidos a nuestra clase de historia de esta semana. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante denominado las primeras sociedades sedentarias. En la clase anterior estuvimos estudiando cómo el hombre en el Neolítico, que significaba piedra nueva, fue dominando la naturaleza y fue descubriendo la agricultura, que es la capacidad de poder cultivar sus alimentos, ¿sí? Para poder sobrevivir, y como así también criando animales que le permitían tener una mejor alimentación. Esta consecuencia tan importante de este hecho se va a llevar adelante y se va a manifestar por medio de las primeras sociedades sedentarias. Esto se da dentro del periodo del Neolítico. Ahora bien, ¿por qué una sociedad es considerada sedentaria? Básicamente porque tiene que cumplir con tres características o tres requisitos fundamentales. Primero, que tienen que residir en un lugar fijo, eso quiere decir que van a vivir en un solo lugar. Además, tienen que desarrollar la agricultura y la ganadería, lo que les permitía alimentarse de una mejor manera. ¿Sí? Acá les comparto esta imagen de una escena del Neolítico, que esas se las compartí también la clase pasada, donde vemos una persona realizando la agricultura, ¿sí? Y criando ganado. Y además también lo que dicen los investigadores ahora es que una sociedad es considerada sedentaria cuando se va a sentar en un determinado lugar porque ya realizan rituales, como por ejemplo el enterrar a los muertos. Y esa característica fundamental con esos rituales hacen que las personas se queden por mucho tiempo en un determinado lugar, creando los cementerios. ¿Sí? Un poco medio duro, pero así se organizaba. Ahora bien, las consecuencias que va a tener este proceso de sedentarización, el texto y muchos manuales de historia le van a decir una palabra que dice así: genera un crecimiento demográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que ya lo vamos a estudiar con precisión en geografía. Quiere decir que la sociedad crece, aumenta la población. ¿Y por qué aumenta la población? Por una razón muy sencilla, porque al tener agricultura y ganadería, vos ya podías generarte tu propia comida. Por lo tanto, eso iba a generar que las sociedades vivan mucho más tranquilas y mucho más seguras que tener que estar dependiendo y siendo nómades, trasladándose de un lado al otro en busca de los alimentos. Ahora bien, una de las características que trae este proceso de sedentarización es la posibilidad de acumular, ¿sí? Acumular objetos, ¿sí? Entonces, al no movilizarse, al no trasladarse de un lado al otro, las sociedades podían tener los bienes que consideraban importantes, ¿sí? Entonces, porque ya no implicaba tener que cargarlos, entonces podían hacer otras cosas. Entonces acá vamos a observar cómo es la vida dentro de una aldea del Neolítico, cómo es la vida dentro de una sociedad sedentaria. Entonces vamos a poder observar que las viviendas ya están construidas de materiales permanentes, ¿sí? Fíjense en acá cómo las vemos de manera rectangular. Acá tenemos una persona que está cocinando. Recuerden que el fuego ya lo habían descubierto. Eso le permitía cocinar sus alimentos y darse calor en los momentos de frío. Acá tenemos un señor que está durmiendo. Sí, si lo pueden observar, este señor está durmiendo. Acá hay personas que están trabajando con la cerámica, están moliendo grano para los alimentos, sí, están tejiendo, sí, fíjense en cómo vivían estas personas. Aquí tenemos la agricultura y de este lado tenemos cómo llevaban el criadero de animales por medio de la ganadería. Entonces vamos a observar que dentro de estas viviendas, sí, dentro de este lugar que observamos, vamos a encontrarnos con una pequeña aldea, sí, conocido como una aldea. Fíjense cómo este asentamiento, esta aldea, tenía, contaba con una protección en forma de muro. Fíjense acá, un muro de cañas y de barro que le permitía asegurarse, ¿sí? Ante cualquier tipo de peligro, y además de protegerse de cualquier tipo de inundación que se podía generar.
Recuerden que siempre estas aldeas estaban cerca de los ríos que le permitían, que le permitían básicamente organizar el tema de la pesca y también, por supuesto, lo más importante, que es beber agua y regar sus cultivos y darle de beber a sus animales, ¿sí? Así que era muy importante. Ahora bien, como pueden observar, ¿sí? Aquí en este grupo todas las personas están cumpliendo sus tareas, por lo tanto la vida de estas aldeas eran bastante igualitarias, ¿sí? Había este grupo de aldeas estaba liderado y formado por clanes, ¿sí? Que generalmente era un líder, ¿sí? De alguna familia, y todos realizaban las mismas actividades. Ahora bien, con el tiempo, algunas aldeas crecieron más que otras. Fíjense, acá tenemos, ¿sí? esta aldea que ya crece más. Como pueden observar, fíjense, acá tenemos menos viviendas y acá tenemos más. ¿Sí? Es una aldea bastante grande. Por lo tanto, esto se va a denominar ya jefaturas, ¿sí? Porque las ciudades, en este caso estas aldeas fueron creciendo, entonces están formados por tribus, por clanes, perdón, que ya van a formar lo que se llaman tribus, porque son muchísimo más grandes, están más organizadas, entonces al ser más grandes ya se tienen que diferenciar, ya tiene que haber una organización que les permita una vida mucho más tranquila. Entonces acá en estos grupos van a surgir los denominados jefes. Estos jefes eran líderes o cabecillas, ¿sí? Y se encargaban de aplicar la justicia, realizar algún tipo de ritual, ¿sí? O cuidar la aldea en caso de si surgía algún tipo de guerra con otra ciudad, con otra aldea, perdón. Entonces se dedicaban a organizar. Fíjense, acá vemos que son muchas más familias. Vamos a hacer un zoom a esta imagen. Fíjense, acá las personas, ¿sí? Entonces ya son mucho más. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Había que tener una organización. Y además, dentro de estos grupos, dentro de estas jefaturas, ¿sí? Vamos a encontrarnos con que tenemos, por ejemplo, el desarrollo del comercio, que es un grupo que se dedica a comerciar o vincularse con otras aldeas o con otras jefaturas, y los sacerdotes, que van a ser figuras que van a surgir dentro de estos grupos, que se van a encargar, digamos, de los rituales, como así también se va a encargar de el cuidado, básicamente, de las deidades, ¿sí? Que creían estos grupos. Además, también una característica que tenían los jefes es que tenían que encargarse de cuidar los recursos. ¿A qué se refiere cuidar los recursos? Al agua. El tema de la comida era muy importante, porque si venía una sequía, sí, o si por ejemplo había una inundación, las personas no tenían que comer. Entonces los jefes de estas aldeas, de estas jefaturas, justamente se encargaban de mantener eso, porque lo más importante era no quedarse sin comida. Recuerden que son sociedades sedentarias. Entonces, bien, los voy a dejar para que realicen las actividades. Espero que les haya gustado este tema y nos vemos nos vemos durante la semana, y ante cualquier duda saben que se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp. Los dejo, que tengan todos una excelente semana.